convertirse en jefe de la mafia a los 26 años, dirigir continuamente a su familia durante más de 30 años, no ir ni una sola vez a la cárcel durante ese tiempo y vivir hasta casi los 100 años. Ese es Joseph Bonanno, un hombre muy conocido en los Estados Unidos, pero completamente desconocido en el resto del mundo. Sin embargo, Bonanno fue una de las figuras más prominentes de la mafia norteamericana en los albores de su reinado. Su influencia en la comisión fue incluso mayor que la de los famosos Al Capone o Luciano. Joe fue el epítome de un verdadero mafioso: mínima publicidad, máximo poder. Así que, si le interesa conocer la historia del jefe más joven de la mafia estadounidense, le presento a Joseph Bonanno, al otro lado de la ley. El apellido Bonanno, como podría pensarse, no tiene nada que ver con los bananos. La traducción literal del italiano significa buen año, y una acepción más adaptada sería buen momento. A principios del siglo pasado, en la región siciliana de Castellammare, el apellido significaba también pertenecer a una de las borgatas clave de los hombres de honor locales. Tanto el abuelo como el padre de Joseph pertenecían a la mafia, y además encabezaban sus clanes, por lo que Pepiño, como seguirían llamando a Joe, nació en una especie de familia noble, lo que le otorgaba ciertas ventajas en esta sociedad secreta. Sin embargo, esto lo comprendería años más tarde, pero de niño, Giuseppe, como lo llamaron al nacer, consideraba que su familia era como cualquier otra. Eran más ricos que la mayoría de los habitantes, pero no tenía ni idea del verdadero poder de su padre. Tampoco sabía por qué se mudaron a Nueva York en 1908, cuando él apenas tenía 3 años, ni por qué unos años más tarde tuvieron que regresar. Fue precisamente por la posición de Salvatore Bonanno. Era el jefe del clan, y lo lideró en una guerra secreta con otra familia mafiosa Castellammare, los Buccellato. Tuvo que huir a los Estados Unidos para evitar ir a la cárcel. Y en cuanto se cerró el caso, Salvatore regresó inmediatamente a casa para liderar a la familia. Joe, en cambio, no estuvo involucrado en estos enfrentamientos. Era un niño despreocupado. Sin embargo, en 1915 su padre murió a causa de las heridas sufridas en los campos de la Primera Guerra Mundial, y 5 años después falleció su madre, y Bonanno Jr. tuvo que madurar antes de tiempo. Su tío Stefano Magaddino asumió su tutela, que no debemos confundirlo con el jefe de Búfalo del mismo nombre. Son personas diferentes. Joe vivió con sus parientes antes de alcanzar la mayoría de edad, y después se mudó a Palermo, ingresando allí en la Academia Marítima. Gracias a la prosperidad de sus padres no tuvo que trabajar. La herencia administrada por su tío le aportó lo suficiente para que Bonanno pudiera dedicarse por entero al estudio, que le gustaba mucho. Soñaba con convertirse en capitán y navegar con su barco a lugares lejanos y cercanos. Sin embargo, incluso aquí, se encontró con dificultades y decepciones. Era 1924, el tercer año de formación. El preciado diploma ya asomaba ante sus ojos, pero todo se echó a perder por culpa de los fascistas italianos que tomaron en sus manos el control del país. No, la represión contra los hombres de honor no tenía nada que ver con ello. Eso vendría después. El propio Bonanno no tenía razones para preocuparse por ello entonces. Era un cadete, no un mafioso. El obstáculo que se interpuso entre él y los exámenes finales fue una túnica negra, literalmente. Los fascistas habían dado la orden de que los estudiantes de la Academia Naval de Palermo debían cambiar sus túnicas blancas a negras. Bonanno, a quien ya le disgustaba la retórica fascista, se negó a obedecerla y animó al resto de sus compañeros a hacerlo. Poco a poco, por supuesto, la protesta de los estudiantes disminuyó debido a las amenazas de expulsión, y el negro sustituyó al blanco, y los 7 cadetes que nunca renunciaron a sus principios fueron suspendidos durante 3 meses, dándoles tiempo para pensar y regresar con túnicas acorde al estado de ánimo del país. Bonanno estaba entre ellos, pero él no tenía intención de reflexionar. La ardiente sangre siciliana mezclada con la intensidad juvenil y el orgullo heredado de su padre no le permitían regresar a un lugar donde se le imponía la voluntad de otra persona. Joseph
ya no cumpliría su sueño infantil de convertirse en capitán de barco. Sin embargo, nadie le impedía encontrar uno nuevo, y decidió hacerlo fuera de Sicilia. La primera parada fue Túnez, donde se quedó con su tío un par de meses, mientras esperaba a su primo Peter Magadino, con quien planeaba abandonar Sicilia. En cuanto Pete llegó, partieron a Francia. En París los esperaba otro primo, el hijo de un tío de Túnez llamado Salvatore. Sin embargo, París tampoco era el destino final. Joe apenas recordaba a los Estados Unidos, pero su padre, cuando aún vivía, le había contado que era una tierra de grandes oportunidades. A Bonanno apenas le arrebataron un sueño. Enseguida encontró otro: cruzar el océano y, como se diría hoy en día, salir adelante en los Estados Unidos. Con este propósito fueron a París. El plan era obtener las visas aquí y partir en el primer barco disponible, pero no pudieron conseguir las visas. Resultó que no podían obtenerlas sin un pasaporte que Pete no tenía. Sin embargo, regresaría a Sicilia. En lugar de eso, los primos fueron a Cuba, donde encontraron gente que los llevó en barco a Tampa. En Estados Unidos, los recién llegados indocumentados con destino a Nueva York solo pudieron hacer una parada en la estación de tren antes de ser detenidos por la policía de inmigración. Joe consiguió hacer una llamada telefónica e informó a su tío, que lo esperaba en Nueva York, de que probablemente lo deportarían del país. Disgustados, él y Pete ya estaban planeando cruzar la frontera cuando les informaron de que un caballero muy generoso había pagado una fianza de $1000 por cada uno. Este hombre era Stefano Magadino de Buffalo, sobrino de Stefano Magadino de Castellammare y primo del propio Bonanno. Era 14 años mayor que Joe y llevaba más de 2 décadas residiendo en Estados Unidos. Magadino se enteró de los problemas de su pariente al hablar con el tío al que le había llamado Bonanno, y envió a su hombre llamado Willy Moretti para sacarlos de allí. Por cierto, Moretti llegaría más tarde a lo más alto de la mafia estadounidense, y la historia de cómo conoció a Joe Bonanno en suelo americano, Willy la contaría cada vez que tuviera la oportunidad. Joe llegó a Nueva York en enero de 1925. Allí se instaló en la casa de su tío Peter Bonventre, que trabajaría como barbero, y estaba encantado de ayudar a su sobrino a aprender el oficio. Sin embargo, cortar el pelo y progresar en la vida no iban de la mano en la mente del joven Bonanno. Así que Joe eligió otro camino. Para ser más preciso, decidió empezar a buscar otro camino para ascender. Contó con la ayuda del apellido Bonanno para ello, de lo cual comenzó a comprender su verdadero valor. En Nueva York, había muchos oriundos de Castellammare, que incluso dentro de la comunidad de inmigrantes sicilianos, trataban de mantenerse unidos. Todos ellos sabían muy bien quién era Salvatore Bonanno, y aunque el padre de Joe hacía tiempo que había muerto, muchos querían mostrar su respeto por Bonanno y su hijo. Además, el primo de Joe, Stefano Magadino, era jefe de la mafia en Buffalo, lo que reforzaba aún más su pertenencia al llamado linaje real de la mafia. Por ello, muchos jóvenes italianos querían hacerse amigos de él y conseguir el apoyo de la familia Bonanno. Debido a eso, Joe ni siquiera tuvo que buscar ese camino para ascender. Lo encontró él mismo en un siciliano llamado Giovanni Romano y su amigo Gaspar Di Gregorio, que eran contrabandistas. A Romano y a Di Gregorio les resultaba rentable tener como socio a un hombre con ese apellido, y a Bonanno le gustaba dedicarse por fin a algo que podía generarle buen dinero. Ciertamente no era una empresa que produjera miles de litros al día, pero era suficiente para que los jóvenes no se privaran de nada. Fabricaban alcohol en el sótano de una casa y luego lo transportaban por un túnel subterráneo hasta el garaje de al lado, donde lo cargaban en camiones que transportaban la mercadería a bares clandestinos. La policía no interfería en esa operación, ya que recibían pagos constantes, y a los grandes delincuentes no les resultaba interesante este contrabando. Por esto los jóvenes contrabandistas tenían la clara sensación de que estaban teniendo mucha suerte. Un par de años más así, y sería posible invertir sus ganancias en un negocio legal que les proporcionaría ingresos para el resto de sus vidas. Sin embargo, nada en este mundo es tan fácil. Un día Romano estaba preparando otro lote de whisky en el sótano, como de costumbre, y por alguna razón
no se dio cuenta de una fuga de alcohol que se incendió y provocó una explosión. Giovanni no sobrevivió, y Joe tomó este suceso muy personalmente y dejó el contrabando, lo que dio inicio al periodo más extraño de la vida de Bonanno en Estados Unidos. Extraño en el contexto de la historia de este hombre, que en Estados Unidos estaba intrínsecamente relacionado con la mafia, porque durante un par de meses en 1925 no estuvo implicado en modo alguno en actividades ilegales. Joe trabajó como conductor en la panadería de otro tío y también asistió a clases de actuación. Ambas cosas le fueron bien. En la panadería ocupó lo que hoy se llamaría un puesto de gerente de ventas y amplió la base de clientes de su tío. En las clases de actuación, el profesor consideraba a Joe su mejor alumno. Sin embargo, la fama de su familia no era compatible con trabajar como conductor o actor. Bonanno lo sabía, pero aún no veía con claridad cuál era su camino. La guía gracias a la cual Joe finalmente tomaría el rumbo de convertirse en un hombre de honor llegaría a finales de 1925 y su nombre era Salvatore Maranzano. Fue su estrecho contacto con él lo que haría que en 6 años pasó de ser un joven que no sabía lo que quería a un hombre que se convertiría en el jefe más joven de la mafia. El nombre de la familia Maranzano se asocia principalmente a la guerra de Castellamare en la historia de la mafia estadounidense. Sin embargo, no abordaré toda su cronología en este video, pues ya lo he hecho varias veces. Si no conoce la historia de la guerra de Castellamare, les sugiero que ponga en pausa este video, siga el enlace en la descripción y vea la historia completa de este conflicto, de la cual hablé en el video sobre el nacimiento de la mafia estadounidense. Luego vuelva aquí y continúe viendo el video para tener una comprensión mejor del tema. Era la primera vez que Joe Bonanno veía a Maranzano en los Estados Unidos. Fue en una cena que se hizo para celebrar su llegada a este país. Salvatore había huido de los fascistas que reprimían a los hombres de honor en Italia y se había instalado en Nueva York, entre otros oriundos de Castellamare. En Sicilia había luchado contra Buccellato, junto con Salvatore Bonanno y Stefano Magadino. Por esa razón, Joe lo conocía desde su más tierna infancia. Maranzano se mudó luego a Palermo, pero incluso allí se veían de vez en cuando. Cuando el tío Stefano visitó a Joe en la Academia Naval, fueron juntos a la oficina de Salvatore. En Estados Unidos, sin embargo, esta relación tomó una forma diferente, más íntima. Maranzano vio en Bonanno cualidades de liderazgo, las mismas habilidades que tenía su padre, las cuales le permitieron dirigir el clan en Sicilia, y Joe a su vez vio en Salvatore ese ejemplo de líder al que quería parecerse. Las piezas encajaron, y los hombres empezaron a pasar cada vez más tiempo juntos. Al principio eran reuniones sociales, como ir al cine o a cenar, pero muy pronto todo tomó un giro hacia los negocios. Maranzano invitó a Joe a trabajar para él, y Bonanno aceptó encantado. Salvatore puso a su protegido al frente del negocio del contrabando de alcohol. Al parecer el trauma moral del incidente anterior con el alcohol ilegal ya estaba olvidado, pues Joe se tomó el trabajo con gran entusiasmo. Era el responsable de supervisar todas las destilerías, incluidas las del norte del estado y Pensilvania, y de resolver cualquier problema que surgiera. Si había interrupciones en el suministro de ingredientes, Joe lo solucionaba. Si los competidores incendiaban un local, Joe buscaba y castigaba a esas personas. Si se robaban camiones con mercadería, Joe los buscaba y los recuperaba. El ajetreo en el trabajo de Bonanno era notorio, pero le generaba buenos beneficios, tanto económicos como de reputación. Consiguió ganar suficiente dinero para abrir su propia pequeña destilería. A medida que crecía la reputación de Maranzano en la mafia estadounidense, también lo hacía la de Bonanno, a pesar de que aún no era miembro de la familia. En este contexto, un caso muy ilustrativo fue cuando Joe quiso atacar a un miembro de la familia Castellamare, apodado Mimi, que intentó extorsionarlo en su destilería. Bonanno lo había echado y le había insinuado que si volvía con esa exigencia, Mimi no saldría con vida. Joe no sabía que el hombre era un iniciado, y Mimi no sabía quién estaba detrás de Joe. Como resultado, se organizó un juicio interno para este caso. Imagine los sentimientos de Mimi cuando se enteró de que el árbitro para resolver esta disputa era el primo tercero de Bonanno, Vito Bonventre, y que los abogados eran el jefe de la mafia de Buffalo, Stefano Magadino, y Salvatore Maranzano,
que ganaba cada vez más influencia entre los castelamarenses de Nueva York. Se podría decir que Joe fue defendido por los castelamarenses más importantes de la mafia norteamericana. Después de este incidente, incluso aquellos miembros de la familia que no conocían el apellido Bonanno se dieron cuenta de que Joe ocupaba una posición extremadamente privilegiada. Su eventual admisión oficial en la familia fue más una formalidad que un cambio significativo de estatus. Bonanno acabó convirtiéndose en el escudero de Maranzano, uno de sus asesores y subordinados más cercanos, de modo que cuando el poder de Salvatore crecía, también lo hacía el de Bonanno. El estatus de Joe como confidente de Maranzano se afianzó aún más durante la guerra de Castellammare. Por eso, cuando Salvatore fue asesinado, Joe era uno de los principales candidatos para tomar el control como jefe. En primer lugar, muchos habían oído hablar de su padre y sabían lo respetado que era el apellido Bonanno. Segundo, en Buffalo estaba respaldado por Stefano Magadino, que tenía mucha influencia con los castelamarenses en los Estados Unidos. Y tercero, muchos como Maranzano en vida veían en Bonanno cualidades de liderazgo. Toda esta combinación de factores permitió a Joe convertirse en el jefe más joven de la historia de la mafia norteamericana. Sin embargo, fue el patrocinio de Maranzano lo que lo llevó a ser considerado jefe. Dio la casualidad de que la muerte de su mentor fue el detonante de su ascenso definitivo. Maranzano no pudo dejar la guerra por la que pagó el precio. Joe, en cambio, fue más previsor como jefe. No tomó represalias contra Luciano, sino que acordó la paz y fue incluido en la primera comisión. Y sí, la comisión no fue un invento de Luciano, ni nunca la encabezó, como también detallo en mi video sobre el nacimiento de la mafia estadounidense. La comisión como órgano de resolución de disputas fue muy efectiva al principio. Durante más de 10 años la mafia no se vio sacudida por guerras o asesinatos de alto perfil. Los jefes dirigían tranquilamente a sus familias y se enriquecían. Y Bonanno no fue la excepción. Su plan de llegar a los Estados Unidos y ascender estaba muy cerca de cumplirse. Tenía más de una docena de empresas con negocios que iban desde la fabricación de queso hasta la industria textil. Ganaba tanto que en los años 50 podía permitirse comprar 3 casas de lujo en diferentes partes del país. Pero lo más importante no era eso. Joe fue capaz de hacer algo más que solo ascender. Consiguió mantener su borgata bajo control y seguir siendo su jefe. Incluso en los tiempos de extrema turbulencia de la mafia neoyorquina, que comenzaron a finales de los años 40, el primer aviso de que se avecinaban tiempos oscuros fue un conflicto oculto entre el jefe Vincent Mangano y su subordinado Albert Anastasia, que contaba con buenas relaciones y el apoyo de otro jefe de la familia, Frank Costello. Finalmente Mangano desapareció en circunstancias misteriosas y Anastasia se convirtió en jefe. Así se formó la primera alianza en la comisión. Los veteranos se oponían a esta alianza representados por Bonanno, Profasi y Magadino. Tras la desaparición de Mangano, que era el presidente de la comisión, el papel de jefe y presidente con más autoridad pasó a Bonanno. Podría decirse que este fue el punto culminante de su poder, y Joe hizo todo lo posible por mantenerlo. Aunque en su libro describe los acontecimientos posteriores como un intento de mantener la paz general, en retrospectiva, está claro que intentaba no soltar el poder que había caído en sus manos, el cual comenzaba a ser amenazado de usurpación por parte de otros jefes. Una vez formada la alianza de Costello y Anastasia, Vito Genovese, que quería desplazar a Costello, y Tome Lucchese, que acababa de convertirse en jefe, se unieron contra ellos. Comenzaba una guerra fría que amenazaba con convertirse en un conflicto abierto. Costello incluso llevó el asunto de que Lucchese quería asesinar a Anastasia ante la comisión. Sin embargo, Tommy fue absuelto, en gran parte gracias a Bonanno. Joe describe su actitud como un acto a favor de la justicia universal y la paz mundial. Sin embargo, lógicamente, no le convenía condenar y destituir a Lucchese, pues entonces la facción Anastasia Costello podría haberse vuelto contra el propio Bonanno y su creciente influencia. Lo único que Joe no previó fue la suerte y la habilidad de Lucchese. Primero el aliado de Tommy, Genovese, desplazó a Costello y se convirtió en jefe. Luego juntos apoyaron a Carlo Gambino, quien se convirtió en jefe después del asesinato de Anastasia. Para principios de los años 60, parecía que la posición de liderazgo de Bonanno en la comisión estaba en seria duda.
Aquí llegamos a la parte más interesante, la historia de cómo Joe intentó tomar el control de la comisión. En primer lugar, analicemos más de cerca las facciones que se habían formado en ese momento. Por un lado estaba Lucchese, Magadino, Gambino, Tomás Eboli y el nuevo comisionado Angelo Bruno de Filadelfia. Por otro lado estaban Bonanno y Profasi. Otros nuevos miembros como Joe Cerelli de Detroit y Sam Giancana de Chicago se inclinaban por Bonanno, que no eran partidarios acérrimos. Entonces, ¿cómo es posible que en un solo par de años Bonanno haya perdido a todos sus aliados en la comisión? Bueno, con Lucchese, Gambino y Eboli, que sustituyó a Genovese, todo está claro. Pero la historia con Magadino es interesante. Cuando Bonanno fue elegido jefe a principios de los años 30, Magadino pensó, lógicamente, que podría manejar a su hermano menor en su propio beneficio. En los años 50, sin embargo, estaba claro que era Joe quien tenía la posición dominante entre los dos. Si a esto añadimos el hecho de que ambos querían extender su influencia a Canadá, obtenemos una desavenencia, que fue utilizada por la facción Lucchese para atraer a Stefano a su bando. De los antiguos aliados de Joe, solo quedaba Profasi, cuya familia estaba atravesada por la rebelión de los hermanos Gallo. En 1962, Profasi muere, y el jefe, aunque leal a Bonanno, sería el menos influente, Joe Magliocco. ¿Qué debía hacer Bonanno en esta situación? ¿Aceptarlo? ¿Marcharse? ¿O tal vez llevar a cabo un golpe? Como Joe relata en su autobiografía, eligió primero la primera opción, y luego empezó a prepararse para la segunda. Excepto que todas las demás fuentes dicen lo contrario. ¿A quién creer? Le propongo que elija usted mismo. Yo solo presentaré las dos versiones de los acontecimientos que sucedieron a continuación, que conducen, sin embargo, al mismo resultado. La versión generalmente aceptada es que Joe decidió recuperar el control de la comisión asesinando a Lucchese, Gambino y Magadino. Esta versión proviene principalmente de los datos de la investigación de las autoridades, y especialmente de las escuchas telefónicas del jefe de la familia en Nueva Jersey, Sam de Cavalcante. Cuando Profasi murió y Magliocco tomó el control de la familia, Joe le sugirió que se deshiciera de los hermanos Gallo, los líderes de la comisión, quienes lo dejaron solo para lidiar con la rebelión. Magliocco estuvo de acuerdo con la idea e involucró en estos planes a un hombre llamado Joe Colombo, que lo traicionó y le contó el complot a la comisión. En vista del caso, la comisión perdonó la vida a Magliocco, pero aún así murió de causas naturales un año después. No delató a Bonanno en aquellas audiencias, pero todos entendieron lo que estaba ocurriendo. El propio Joe, por su parte, no pudo ser convocado. Evitó el evento de todas las maneras posibles. Sin embargo, en la versión del propio Bonanno, él no estaba implicado en ninguna conspiración y lo relacionó con el caso solo por el hecho de que su hijo Bill tuvo la amabilidad de llevar a Magliocco a una reunión que casualmente fue con un hombre que estaba siguiendo a alguien del trío Lucchese, Gambino, Magadino. Por supuesto, Colombo se enteró y se lo contó a Magadino, pero Stefano, por celos, lo interpretó como una conspiración en la que estaba implicado Bonanno padre. Luego todo siguió igual. Magliocco confesó, pero nadie creyó que había actuado solo. Joe vivió un tiempo en Arizona y luego se fue, según su versión, de viaje a concretar negocios legales en Canadá. Pero según la versión de Magadino, fue invadir su territorio. Al final, Bonanno no logró ni lo uno ni lo otro, ya que fue arrestado en una cárcel canadiense acusado de perjurio al solicitar una tarjeta de inmigración. Como resultado del proceso, tuvo que abandonar el país y regresar a Nueva York, donde le esperaba algo a lo que nunca se había enfrentado en toda su carrera como jefe. Si él mismo preparó esa trama con Magliocco, o si fue arrestado a ella contra su voluntad, eso lo decide usted. Pero el resultado fue que Joe no solo perdió la última de sus influencias en la comisión, sino que tuvo problemas dentro de su propia familia. Hasta su regreso de Canadá en 1964, la familia estuvo liderada por Johnny Morales, quien informó a Bonanno de que Joe Tartamela, el antiguo consigliere de la época, no podía seguir ocupando su puesto por motivos de salud. Joe dio el visto bueno para realizar una votación entre los capitanes para elegir un nuevo consigliere, quien resultó ser Bill Bonanno.
Si fue el patrocinio de Joe o si la mayoría realmente eligió a Bill, es difícil de saberlo. Pero no se puede negar el hecho de que había un grupo descontento con esta decisión. Esta facción estaba liderada por Gaspar Di Gregorio, antiguo yerno de Magadino, que naturalmente lo apoyó. Stefano convenció a la comisión de que Joseph Bonanno no era digno de liderar a la familia. Citó su posible implicación en la conspiración de Magliocco y el hecho de que había presionado a su hijo para que ocupara un puesto de liderazgo, cuando muchos en la familia estaban descontentos. Como resultado, la comisión respaldó la rebelión de Di Gregorio y excluyó al hijo y al padre. Naturalmente, Joe, que recibió tal noticia poco después de su regreso, no estuvo de acuerdo. No reconoció a Di Gregorio como el nuevo jefe y se negó a acatar la decisión de la comisión, reuniendo a la mayoría de la familia a su alrededor, como afirma en su libro. Bonanno padre estaba dispuesto a luchar, pero coincidentemente su hijo tuvo que dirigir la pelea que la historia llamará la Guerra de los Bonanno. El 20 de octubre de 1964, Joe fue secuestrado por desconocidos, y durante mucho tiempo nadie supo dónde estaba. Incluso ahora los investigadores siguen sin llegar a un consenso sobre lo que ocurrió entonces. Algunos creen que Bonanno fingió su secuestro para evitar posibles atentados. Otros creen en la versión del propio Joe, que dijo que fue secuestrado y llevado a una casa en medio del bosque por hombres de Magadino. Aunque no contamos con los detalles de la primera versión, la segunda está perfectamente descrita en el libro Hombres de Honor. Bonanno pasó varios meses en esta cabaña, durante los cuales fue constantemente visitado por Stefano. En opinión de Joe, con este secuestro Magadino quería intimidarlo y hacerle desistir de la lucha por su familia. No se sabe si consideró la opción de asesinarlo, pero al final Stefano dejó marchar a Joe, aunque no pudo convencerlo de que se retirara. Magadino ordenó a sus hombres llevar al prisionero a donde él pidiera. Bonanno pidió ser llevado a El Paso, en la frontera con México, para que Stefano pensara que huía hacia allí. Joe partió de allí hacia Tucson, Arizona, donde tenía una casa. Allí fue recibido por un amigo que luego le llevaría alimentos y se mantendría en contacto con Bill en Nueva York. Bonanno llevó una vida clandestina durante varios meses. Ninguno de los vecinos sospechó que hubiera alguien en la casa durante ese periodo. Un amigo quien traía comestibles y solía revisar la casa en ausencia de los dueños no despertó sospechas. Joe tampoco se acercaba a las ventanas durante el día. Comía por la noche con la luz de una linterna y hacía todo lo posible para no ser descubierto. Esa vida inevitablemente provocó cambios en su aspecto. No, Joe no se convirtió en una especie de Gollum en El Señor de los Anillos, pero el crecimiento de su cabello y barba cambió significativamente su imagen. Añadiendo a esto un bastón, un abrigo barato y un gorro de lana de oveja y un parche en el ojo, Bonanno decidió que podía regresar a Nueva York con este aspecto y no temer de que sus enemigos pudieran identificarlo. Y así lo hizo. Cuando Joe regresó en secreto, organizó una reunión con Johnny Morales, el líder del grupo que lo apoyaba. Morales no reconoció a su jefe hasta que habló con él. Joe le dijo en esa reunión que aún no tenía previsto anunciar su regreso, y que viviría encubierto durante un tiempo para evaluar la situación desde fuera. El motivo de salir de la clandestinidad fue el intento de asesinato contra su hijo. Di Gregorio organizó una reunión con Morales para supuestamente negociar términos de paz entre las dos facciones. Durante todo el tiempo que Joe estuvo desaparecido, los dos bandos habían estado en guerra, y ocasionalmente había disparos. Morales no pudo ir y Bill Bonanno fue en su lugar. Lo que le esperaba allí no era una gran negociación, sino balas de ametralladoras en el acceso a la casa. Afortunadamente nadie resultó herido, pero Joe decidió que la situación se estaba caldeando demasiado y que no tenía sentido seguir escondiéndose. De vuelta en acción, la primera tarea de Bonanno fue hablar con la comisión, para hacerle saber que no quería una guerra con nadie ajeno a la familia y que se ocuparía de sus propios asuntos. Los jefes escucharon su oferta, pero siguieron apoyando al grupo contrario, en el que, en lugar del enfermo Di Gregorio, estaba Paul Siaka como líder. Sin embargo, la tormenta ya había alcanzado tal magnitud que incluso un viejo capitán experimentado como Joe Bonanno no pudo llevar su barco a puerto. Durante más de un año intentó unir a los hombres bajo su mando, pero el grupo rebelde, así como la comisión, ya no lo reconocían como jefe.
Finalmente, en 1968, tras el tercer infarto de su vida, Bonanno decidió retirarse del negocio. Su hijo Bill también abandonó la familia, aunque los conflictos continuarían tras su partida. Pero Joe tenía otro frente abierto. Las autoridades estaban ansiosas por encarcelarlo y no les importaba si se había retirado o no. Bonanno era un jefe de la mafia, y la caza de personas como él en la segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos era comparable a la caza de brujas en la Edad Media. Su primer encuentro con la policía fue durante la Guerra de Castellamare. Lo atraparon en un coche con un arma, pero los policías no pudieron probar que perteneciera a Joe, por lo que se retiraron los cargos. Por cierto, después de este incidente, Bonanno apareció por primera vez en los periódicos. Lo llamaron el hombre de Al Capone, por el hecho de que las ametralladoras Thompson encontradas en su coche eran las más utilizadas por el gángster de Chicago. Pero los verdaderos problemas de Joe con la ley empezaron tras una reunión en Apalachín, donde se habían reunido jefes mafiosos de todo el país. Cuando estaban reunidos, llegó la policía, y tal acontecimiento apareció en todos los medios de comunicación, conmocionando al público y poniendo en primer plano el problema de la mafia. En realidad, Bonanno estaba en contra de esta convención. Mientras se organizaba, Joe estaba en Italia, y se enteró cuando regresó a los Estados Unidos y esta reunión no le convenía. Genovese y Lucchese aprovecharon su partida y dieron el golpe. Vito se convirtió en jefe de su familia desplazando a Costello. En otra familia, el jefe Albert Anastasia fue asesinado, y su sucesor fue Carlo Gambino, leal a Lucchese. Y esta convención nacional iba a ayudarles a legitimar todos estos cambios, lo que reduciría la influencia de Bonanno, como ya hemos comentado. Joe hizo todo lo posible para evitar una invitación oficial, y cuando finalmente la recibió, envió a sus hombres en su lugar. No quería estar presente para ver cómo su influencia disminuía en cuestión de horas. Sin embargo, aún así apareció en los periódicos. Joe había pedido a sus hombres que le renovaran su licencia de conducir antes de irse, y Di Gregorio, que se suponía que debía entregársela, se olvidaba de hacerlo. Por coincidencia llevó la licencia a la reunión de Apalachín, donde estaban los hombres de Bonanno. Primero las autoridades descubrieron que Gaspar tenía estas licencias de conducir, y luego los medios de comunicación decidieron que Joe estaba allí. A partir de ese momento el Estado comenzó una persecución total contra Bonanno. Después de Apalachín, él, junto con otros, fueron acusados de conspiración para obstruir la justicia por el hecho de que nadie en la reunión declaró el verdadero propósito de la misma. Al final, por supuesto, nadie fue condenado, y Joe nunca fue a juicio, ya que en 1958 se estaba recuperando de un segundo ataque al corazón. El primero había ocurrido en 1951, pero Bonanno obviamente no tomó ninguna precaución respecto a su salud, al igual que del segundo, como puede deducir de lo que ya mencioné. La siguiente vez que las autoridades intentaron inventar una acusación contra Joe fue tras su regreso de Canadá en 1964. ¿Por qué inventar? Porque no podían encontrar nada que probara realmente sus antecedentes penales. Así que usaron los problemas de Bonanno en Canadá como excusa para interrogarlo frente a un gran jurado. Esperaban que con sus respuestas diera la más mínima pista sobre dónde investigar. Las autoridades interrogaron a Joe sobre todo lo que se les ocurriera durante 3 días, y siempre recibían como respuesta la quinta enmienda. Bonanno fue liberado una vez más. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, Joe fue citado de nuevo para responder preguntas ante un gran jurado. Exactamente un día antes de la audiencia, fue secuestrado. Como usted sabe, no presentarse en la corte cuando se cita a una persona no es una buena idea. Y es una idea aún peor anunciar un par de meses después de que esa misma persona se presentará en la corte en una fecha determinada y luego no aparecer. Cuando Joe le comunicó a Bill a través de un conocido que estaba vivo y a salvo, este interpretó que su padre volvería pronto y emocionado se lo comunicó a su abogado. Este, por el bien de su cliente, pidió que se fijara una fecha para la audiencia, pero como ya sabemos, Bonanno no tenía intención de salir de su escondite. De hecho, el gran jurado nunca esperó a nadie. Cuando Joe volvió a aparecer en público, por así decirlo, ni siquiera recibió una citación por desacato.
fue llevado a un juicio durante más de un año, pero las autoridades no tenían nada contra él. ¿Significaba eso que tarde o temprano decidirían dejarlo en paz? Por supuesto que no. Luego de mudarse a Arizona, su enfrentamiento con las autoridades tomó un giro muy inesperado. Todo empezó un día de julio de 1968. Joe, su esposa y Bill estaban cenando y su hijo decidió salir a fumar. Entonces Joe Bonanno oyó primero un disparo de escopeta y luego una explosión. Alguien desconocido había intentado lanzar una bomba a la casa, pero el disparo de Bill le impidió apuntar bien y la bomba explotó sin alcanzar el objetivo. Joe no sabía en ese momento quién había sido el responsable. Estaba seguro de que las especulaciones de los medios sobre la guerra entre gángsters no tenían fundamento. A otros mafiosos que vivían en Tucson les habían ocurrido incidentes similares, pero Bonanno insistió en que nunca había pedido a nadie que lanzara bombas, ni creía que ellos hubieran hecho tal cosa. La respuesta llegó un año después, cuando la policía detuvo a 2 hombres que confesaron los atentados. Resultó que el agente del FBI, David Hale, estaba detrás de todo esto, y había convencido a estos hombres y a otros más para limpiar la ciudad de la mafia, según les dijo. El plan consistía en detonar explosivos en las casas de varios mafiosos de Tucson, lo que provocaría conflictos y su autodestrucción. Como resultado, los responsables fueron encarcelados, y Hale fue simplemente despedido. ¿Usted cree que luego de que un agente del FBI intentó matarlo o incriminarlo por una serie de crímenes, las autoridades lo dejarían en paz? Para nada, apenas estaban comenzando. El FBI reclutó a un amigo de su hijo Joseph, llamado David Hill, que logró infiltrarse en la casa de Bonanno en Tucson y vivió allí con ellos durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, tampoco obtuvo nada significativo. Hill solo logró que el viejo zorro especulara sobre arte y filosofía. No le dieron más información. La investigación que finalmente llevó a poner a Bonanno entre rejas empezó en 1975 y duró 5 años. ¿Y se imagina cuánto obsesionaba a la agencia este italiano escurridizo? Como parte de esa investigación, hubo un equipo aparte de agentes dedicado exclusivamente a investigar la basura de Bonanno todos los días durante ese tiempo. Es decir, llegaban por la mañana temprano, antes que el camión de la basura. Sacaban la basura de los contenedores y la reemplazaban por otra que ellos traían, para que los basureros no tuvieran ninguna duda de por qué los contenedores estaban vacíos todos los días. Luego hurgaban en esa basura tratando de encontrar cualquier cosa que insinuara una actividad ilegal. ¿Y sabe cuál es la parte divertida? Joe siempre escribía su lista diaria de tareas en un trozo de papel. A menudo lo hacía en dialecto siciliano, que difiere del italiano estándar, lo que a menudo llevaba a los agentes por el camino equivocado. Por ejemplo, como se supo más tarde, encontraron una nota que decía llamar a Titone y pagar por el scanatore. Scanatore en italiano significa cortar o matar, lo que hizo pensar a los agentes que Joe tenía como pendiente llamar a un hombre llamado Titone y pagarle para que matara a alguien. De hecho, Bonanno realmente tenía que llamar a tal hombre, pero para pagarle por una tabla de cortar, que es el significado de la palabra scanatore en el dialecto siciliano. En otra ocasión encontraron una nota que decía Void Bob Green. Los agentes lo interpretaron como una amenaza potencial contra el periodista Bob Green, que había publicado recientemente una historia sobre el mafioso Peter Licaboli. En realidad, Joe tenía como pendiente escribir sus pensamientos sobre que el memorándum no tenía fundamento, era vacío, no era interesante ni creíble. Sin que él lo supiera, las autoridades tenían a Green bajo vigilancia las 24 horas del día. Además, durante la investigación se colocó discretamente un rastreador en el coche de Bonanno para vigilar sus movimientos. Sus teléfonos estaban intervenidos. Fue infiltrado por un agente encubierto llamado Lou Peters, que se hizo amigo de su hijo Bill y a través de esa amistad intentó llegar al propio Joe. Finalmente las autoridades trataron de vincularlo con los negocios turbios de su hijo en California. ¿Sabe cuál fue el resultado final de esta casa de brujas durante 5 años? 5 años de prisión por conspiración para obstruir la justicia.
Joe solo cumplió 1 año de esos 5 años. Luego pasó otros 14 meses en prisión por un libro llamado Hombre de Honor, en el que Bonanno detalla toda la historia de la mafia norteamericana que él pudo presenciar. Joe se negó a testificar en el caso de crimen organizado que Giuliani estaba procesando. El fiscal quería hablar con él sobre la estructura de la mafia, y cuando Bonanno se negó, lo condenó a prisión por obstrucción a la justicia. Solo después de eso las autoridades dejaron de acosar a Joe, aunque a decir verdad, los castigos fueron leves para alguien que había sido líder de una organización criminal durante tanto tiempo. Tras cumplir su condena, Bonanno regresó a su casa de Arizona y allí vivió tranquilamente entre sus hijos y nietos. Sobrevivió prácticamente todos sus amigos y enemigos, y a pesar de sus numerosos infartos, logró vivir hasta los 97 años, falleciendo en 2002. Esta fue la biografía de Joseph Bonanno, un mafioso que fue uno de los primeros en arriesgarse a contar su propia historia. Una historia de un ascenso temprano, una caída dolorosa y una vejez afortunada.